Muestreo por cuotas. Integrantes: Paula Alejandra Rodríguez Acosta, Luisa Fernanda Reyes Parra, María Fernanda Reyes Torres. ¿Qué es? El muestreo por cuotas es un método de muestreo no probabilístico en el que los investigadores pueden formar una muestra que involucra individuos que representan una población y que se eligen de acuerdo con sus rasgos o cualidades. Para ello también es necesario dividir la población en grupos o estratos que compartan características como sexo, edad, estudios, región, y de ellos se selecciona una muestra proporcional y representativa de la población. Esta selección de cuotas puede realizarse por conveniencia y a elección del investigador o mediante criterios estadísticos como: primero, elección simple. Las cuotas serán las mismas en los K estratos y de cada estrato se seleccionan n sobre k individuos. Es importante recordar que este criterio no es recomendable cuando los estratos tienen diferente número de individuos. Segundo criterio, elección proporcional al tamaño. De cada estrato se elige un número de individuos proporcional al tamaño. En la parte superior encontramos la fórmula que utilizamos en este criterio, siendo n mayúscula el número de elementos de la población, n minúscula el de la muestra, n mayúscula i el del estrato i. Por ejemplo, suponemos que estamos haciendo un estudio sobre la vista de la población de una ciudad. Supongamos que el 30% de la población lleva gafas y el 70% no. Mediante este método se escogería el 30% de la muestra de personas que llevan gafas y el 70% del resto. Tercer criterio, elección proporcional a la variabilidad. Si en el estudio se conoce la variabilidad de la característica determinada, las cuotas serán proporcionales en cada estrato según esa variabilidad. En la parte izquierda encontramos la fórmula de este criterio, siendo n minúscula el número de elementos de la muestra, n mayúscula i el del estrato y o i la desviación típica del estrato i. Características del muestreo por cuotas. Primero, el muestreo por cuotas implica tomar una muestra muy personalizada que sea proporcional a alguna característica o rasgo de la población. Segundo, la población se divide en grupos, también llamados estratos, y se toman las muestras de cada grupo para cumplir con una cuota. Tercero, se tiene cuidado de mantener las proporciones correctas representativas de la población. Cuarto, se basa en el juicio del investigador y se considera una técnica de muestreo no probabilístico. Quinto, ¿por qué usar el muestreo por cuotas? La intención de especificar múltiples categorías de control u cuotas es mejorar la representación de grupos particulares dentro de la población y asegurar que los grupos no estén sobrerepresentados. Sexto, se utiliza en estudios de mercado y sondeos de opinión pública. Y séptimo, el muestreo por cuotas se diferencia del muestreo estratificado en que la elección de los sujetos en cada estrato se realiza a criterio del investigador y no aleatoriamente como en el muestreo estratificado. Bueno, a continuación encontraremos las ventajas y desventajas del modelo de muestreo por cuota. Una de estas podría ser que ella disminuye los tiempos del estudio porque las cuotas por estratos suelen ser más pequeñas. También simplifica el análisis de los datos. También estudia la población por estratos, por lo que se elimina la sobrerepresentación y se consigue una representación efectiva. También otorga una representación efectiva de la población a investigar. Una de las desventajas que podemos encontrar dentro de estas es que al definir los estratos podemos dejar a ciertos sectores de la población fuera de la muestra. También se puede presentar la dificultad de la estimación de un error encontrado durante el muestreo, o añadir o eliminar una cuota en el estudio puede producir la distorsión en los resultados. ¿En qué condiciones es apropiado usar el método? Se utilizan cuando hay datos específicos como edad, sexo, género, entre otros. El análisis de estratos se diferencian entre grupos, se realizan similitudes o diferencias. Pasos para hacer un muestreo. Primero, la segmentación. Se divide la información en grupos o estratos con una característica en común. Segundo, se establece el tamaño de cada cuota. Se determina un porcentaje de la población de cada uno de los estados segmentados. Se determinan el tamaño. Se pueden definir como cuotas proporcionales o no proporcionales. Este paso es importante para no cometer un error en la selección de la muestra. Tercero, selección de participantes. Se obtienen los datos de forma aleatoria
y se prueban antes del estudio si son válidos para el objetivo establecido. Primer ejemplo de muestreo por cuota. El muestreo por cuota se lleva a cabo con un estrato o subgrupo del cual el investigador tiene la libertad de elegir el subconjunto, el modo de llevar a cabo la investigación y el subconjunto sobre el que llevará a cabo serán decididos únicamente por el investigador. Por esta razón, el muestreo por cuotas se considera una técnica de muestreo no probabilísticos. Cuando el investigador busca realizar el análisis comparativo del mercado y saber cómo se utiliza un producto de acuerdo a diferentes grupos de edad, antecedentes socioeconómicos y también por género, las cuotas se crean dentro de la población objetivo de acuerdo a estas tres variables. El investigador puede crear múltiples estratos en base a tres variables considerando la proporción de cada variable que existe dentro de la población, de acuerdo con el modo de la investigación online o offline. El investigador puede realizar encuestas, sondeos o cuestionarios para recopilar datos para su estudio. Otro ejemplo de muestreo por cuotas se da cuando un entrevistador desea atender qué bien funciona su marca de zapatos. Su población objetivo se encuentra entre los 25 y 40 años de edad. El entrevistador puede dividir aún más los estratos según su género y seleccionar 100 hombres y mujeres pertenecientes a este grupo de población. Debido a que los estratos están divididos de acuerdo al género, serán únicos ya que una persona no puede ser tanto mujer como hombre. El investigador puede crear subconjuntos de los subgrupos de acuerdo con su conocimiento de la población, es decir, puede decidir si entrevistar con una lista filtrada de su lista de clientes usando medios de línea o para realizar una encuesta dentro de su fuerza laboral, manteniendo constante la proporción de hombres y mujeres. Segundo ejemplo de pasos de muestreo por cuotas. Imagina que estamos interesados en comparar las diferencias en los objetivos profesionales entre estudiantes femeninos y masculinos en la Universidad de La Juan. Supone además que hemos decidido trabajar con una muestra de 100 estudiantes en total. Si este fuera el caso, querríamos asegurarnos de que la muestra que seleccionamos tenga las mismas proporciones de estudiantes femeninos y masculinos que están presentes en la población. Pero hay un problema con lo anterior. Por regla general, no conocemos las proporciones que tiene cada subgrupo en la población. Entonces, lo que podemos hacer es asignar a juicio del investigador los pesos relativos de cada subgrupo. Para el caso del género utilizado como criterio para formar los subgrupos, podemos asumir sin mucho riesgo que 50% de los estudiantes son femeninos y 50% masculinos. Para nuestro ejemplo, en cuestionarios a estudiantes femeninas hasta cubrir la cuota de 50 mujeres, continuamos con este proceso hasta complementar los 50 estudiantes varones. A continuación encontraremos un ejemplo que hace más explícito el conocimiento sobre el muestreo por cuota. El director de una empresa tecnológica cuenta con 500 empleados. Esta es la población. Quiere investigar sobre el uso de un nuevo software entre la plantilla. Para ello, divide a sus trabajadores en estratos según su rango de edad. De esta forma quedan establecidos los diferentes estratos dentro de una población global de 500 empleados. En el estrato 1 tenemos 150 trabajadores con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, como se evidencia en la tabla, quienes representan el 30%. En el estrato 2 hay 300 empleados con edades entre los 31 y 60 años. Estos equivalen al 60% de la plantilla. Y en estrato 3 hay 50 trabajadores con edades entre los 61 y los 100 años, que estos representan el 10% del total. De cada uno de los estratos, las personas encargadas de la investigación elegirá por conveniencia a un número determinado. Por ejemplo, seleccionando a 50 empleados del estrato 1, 100 empleados del estrato 2 y 20 del estrato 3. De esta forma queda como conformado el muestreo por cuotas.